Bienvenidos al curso de Electrónica 1. En este video abordaremos el tema de diodo túnel. Objetivos. Entre nuestros objetivos principales están describir el comportamiento y las características eléctricas más importantes del diodo túnel, mostrar su simbología y sus curvas características. Agenda. En nuestra agenda tendremos funcionamiento del diodo túnel, circuito equivalente y su simbología del dispositivo. Desarrollo. El diodo túnel se comporta de una manera muy interesante, conforme se le va aumentando la tensión en sus terminales aplicado en sentido directo. Historia. El diodo túnel fue presentado por vez primera por el físico japonés Leo Esaki en el año de 1958, por lo cual recibió el premio Nobel en 1973. Descubrió que los diodos semiconductores obtenidos con un grado de contaminación del material básico mucho más elevado que lo habitual exhibe una característica de tensión corriente muy particular, donde afirmó que el funcionamiento de este dispositivo se basa en el efecto túnel o tunelización. Características. Es un diodo semiconductor que tiene una unión PN, en el cual se produce el efecto túnel, que da origen a una conductancia diferencial negativa, un cierto intervalo de características corriente-voltaje. El diodo túnel presenta este efecto debido a dos características: el tipo de fabricación y el alto contenido de impurezas. La fabricación de este diodo se realiza con materiales semiconductores altamente dopados, superando las 1000 veces el valor con el que son construidos los diodos de unión. Funcionamiento. El efecto túnel, según la mecánica cuántica, este efecto se presenta cuando el diodo deja pasar electrones cuando se le aplica una tensión y esta hace que los electrones superen la barrera de agotamiento, logrando así circular una corriente del material P al material N. Este tipo de diodo posee una región de resistencia negativa, en la que un incremento de la tensión aplicada en su terminal reduce la corriente en el diodo, como se observa en su curva característica. El diodo túnel presenta este efecto debido a dos características: el tipo de fabricación y el alto contenido de impurezas. Sin embargo, la fabricación de este diodo se realiza con materiales semiconductores altamente dopados, como en el diodo de unión, por lo cual el efecto túnel lo logra presentar debido no solo a estos materiales mencionados, sino principalmente por el alto contenido de impurezas en los materiales que superan las 1000 veces el valor con el que son construidos los diodos de unión. Los materiales semiconductores altamente dopados y alto contenido de impurezas permiten formar la unión PN a un nivel de varios miles de veces el de un diodo semiconductor común, logrando así reducir la región de agotamiento a una distancia de aproximadamente de 10 a la menos 6 centímetros. A diferencia del diodo semiconductor de unión, la zona de agotamiento es de aproximadamente 10 a la menos 2 centímetros. Esa delgada zona de agotamiento, a través de la cual muchos portadores pueden penetrar en lugar que intenten superarla, a bajos niveles de voltaje en polarización directa, permite el paso de una corriente pico y P, como la que observamos en este punto de la gráfica, siendo esta la responsable del pico que se muestra en esta curva. La corriente IP puede variar desde algunos microamperios hasta varios cientos de amperios. Sin embargo, el voltaje pico está limitado a unos 600 milivoltios. El elevado contenido de impurezas le permite a este dispositivo presentar una alta resistencia negativa en sus terminales cuando alcanza un valor pico de voltaje, restringiendo el paso de la corriente, como se logra observar acá.
Las características mencionadas convierten al diodo túnel en un dispositivo con características diferentes a un diodo semiconductor de unión. El símbolo utilizado para el diodo túnel es como el que se ilustra en esta imagen. Circuito equivalente. El circuito equivalente del diodo túnel se da en la región de resistencia negativa. Como podemos observar, el circuito equivalente está conformado por resistencia, capacitores e inductancias, donde Ls es el inductor y se debe a los conductores terminales. Rs es el resistor, contacto óhmico en la unión conductor-semiconductor. C es la capacitancia de la difusión de la unión. Y R es la resistencia negativa de la zona de agotamiento. Conclusiones. Una de las características principales de este dispositivo es su resistencia negativa en un determinado intervalo de voltaje de polarización directa. La curva característica del dispositivo muestra los límites de operación tanto de voltaje como de corriente y parte de su funcionamiento. Gracias por su atención.